La importancia de la optimización bajo incertidumbre, un manual básico. El uso de herramientas analíticas para el análisis de portafolios. Esta diapositiva es un resumen de la presentación hoy. Es una introducción de optimización con Solver, un complemento de Excel. En otros webcasts de Software Shop, vamos a explicar algunas herramientas analíticas bajo incertidumbre, específicamente simulación de Monte Carlo y optimización bajo incertidumbre, que está incluido en el software simulador de riesgo. Sin embargo, la presentación esta mañana les ayuda a ustedes los fundamentos de optimización. En mi opinión, el uso de simulación con optimización es la más poderosa combinación de las técnicas, aun si es subutilizado con las analistas. Si fuera un director ejecutivo de una empresa, demandaría el uso en la compañía. Vivo en Bogotá y también en Fraser, Colorado. Y Fraser está cerca de una estación de esquí. La área de esquí se llama Winter Park. Y yo voy a Colorado este sábado, pero regreso pronto. Hablamos sobre el temario. Es solamente en el contexto de optimización determinística. En la presentación les informo todos estos elementos. Es la situación para la tormenta perfecta, pero en un buen sentido. Realmente existen todas las piezas, computadores personales con poder inmenso, mucho software que es poderoso y fácil de usar como simulador de riesgo y información que es gratis, barata y accesible. Sin embargo, hay una carencia de integración entre estos componentes. Nosotros nadamos en data y la meta es transformar data a información. Como una sociedad usamos bastantes encuestas y también nosotros transformamos los datos en una manera descriptiva. Mucha gente ha estudiado estadísticas inferenciales y usamos técnicas de pronóstico, pero hace falta analíticas predictivas y prescriptivas usando riesgo. Yo no sé cuáles de ustedes usan optimización cotidiana o de vez en cuando, pero el proceso es un proceso a aprender bien. Yo no estaba nacido con una copia de simulador en las manos y realmente empecé a usar optimización hace 25 años. He usado el método de simplex a mano con pluma y papel. Usaba Lindo, GAM, Solver y ahora optimización con simulador de riesgo. Todos los paquetes de software de optimización tienen algoritmos. Realmente no tienes que conocer cómo funciona el algoritmo. Un ejemplo. Tenemos calculadores y tal vez quiere conocer la raíz cuadrada de 3. Hay un algoritmo adentro de su dispositivo. Hay una tabla de comparación de modelos predictivas, descriptivas y prescriptivas. La razón que me gusta optimización es que hay más certeza en el proceso. Estamos aquí. Conoce el comportamiento del sistema y tiene control de los variables independientes.
Esta diapositiva y las siguientes mostrarán la necesidad de utilizar algoritmos para resolver problemas. Solamente tenemos la capacidad a considerar una media docena de alternativas en nuestras mentes con buenos resultados. Y las soluciones posibles de los problemas pueden ser numerosos. Entonces, aquí es el problema. Tiene que viajar a visitar clientes en Medellín, Bogotá y Cartagena. Y puede salir de cualquier ciudad hacia su destino final. Por ejemplo, es necesario comprar 2 boletos de avión. Su meta es viajar tan económicamente como le sea posible. Entonces, habla con las aerolíneas y encuentra los precios. Aquí hay los precios entre las ciudades. Aquí hay el rango de las combinaciones. Y el más barato es empieza a Bogotá y luego a Medellín y luego a Cartagena. Solamente hay 6 posibilidades aquí. Pero quiere visitar 2 más ciudades, Popayán y Cali. Las combinaciones es la factorial del 5. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es 120 combinaciones posibles. Es posible hacer una hoja de cálculo, pero quiere visitar 100 ciudades distintas. Esta es la factorial del 100. Es un número muy grande. La pregunta es ¿cuánto tiempo se tomaría para evaluar todas estas combinaciones por enumeración sin algoritmo en una computadora? Entonces, en años, si quiere resolver por enumeración, es más grande de estas cantidades aquí. En años es más grande de todos los átomos de hidrógeno en el universo. Es posible hacerlo por enumeración. Entonces, enumeración es como un censo de un país. Se cuenta toda la gente, no es una muestra. Tenemos enumeración o puede ver para el caso ad hoc, quiero tratar esta combinación y otra, pero necesito un algoritmo. Es un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema. De verdad, para los analistas, el proceso es a entender cómo construir un modelo. Y realmente no es importante cuál campo, finanza, agricultura, petróleo, porque usamos los mismos procedimientos. Y por favor, durante la presentación, piensen ustedes del proceso. Es posible que los detalles no aplican a su caso concreto, pero puede adaptar a su propia situación. Piensen ustedes de un modelo genérico a su propia situación. Aquí a la izquierda hay una gráfica de programación lineal. Y en el medio hay una foto del fundador de método simplex. Aquí. Y George Danzig, él se llama George Danzig y él es considerado como el padre de la programación lineal. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Danzig unió a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos para trabajar con las logísticas
de la cadena de abastecimientos y gestión de cientos de miles de elementos y personas. Él preguntó a las economistas sobre un método para resolver problemas así uh, uh, pero así no hay, a ese tiempo no hay una solución. Entonces él inventó el método simplex. Quiero contar un cuento sobre George Danzig cuando era un estudiante en Berkeley en 1939. Al comienzo de una clase a la que Danzig acudía con retraso, el profesor escribió en la pizarra 2 ejemplos famosos de problemas estadísticos aún no resueltos. Al llegar Danzig a clase, él pensó que los 2 problemas eran tarea para casa y los anotó en su cuaderno. De acuerdo con Danzig, los problemas, y cito que él decía, le parecieron ser un poco más difíciles de lo normal. Pero unos pocos días después obtuvo soluciones completas para ambos, aún creyendo que eso eran tareas que debe entregar. 6 semanas después, Danzig recibió la visita de emocionado profesor quien había preparado una de las soluciones de Danzig para ser publicadas en una revista matemática. Entonces, hablamos sobre los beneficios de la optimización. Realmente, cuando usa simulador de riesgo o otros software, tiene la capacidad de resolver problemas con métodos tradicionales no se puede llevar a cabo. Realmente no necesita usar cálculo o Lagrangian o otras técnicas para optimización. Puede usar la computadora. Entonces, imagínase que trabajas en una fábrica como ingeniero y tiene que soldar los distintos puntos en la tarjeta de circuitos, como así. ¿Cómo puede programar su máquina de soldar? Es el mismo problema de especialista que viaja. Su objetivo, ¿cómo hacerlo en el mínimo de distancia o tiempo? Quiero hablar sobre los tipos de modelos. Lineal. El algoritmo simplex es un proceso a resolver problemas lineales, pero en realidad la vida es más compleja. Hay fenómeno que no es lineal. Y también muchos fenómenos en el mundo usan números enteros. Por ejemplo, el número de personas o casas, etc. Y también mucho fenómeno en el mundo es binario. Es un interruptor. Es decir, sí o no. Por ejemplo, camino al trabajo o conduce su coche. O toma Coca-Cola o toma Pepsi. Muchos problemas son problemas que requieren optimización para resolver. Y aquí hay 3 tareas para ustedes. La primera es programación lineal. Y eso es una representación gráfica de un problema. Tiene una función de ganancias según su periodo de tiempo. Las ganancias están aquí. Ganancias son iguales a 5 por la cantidad de sillas con 15 por la cantidad de mesas. Pero hay restricciones. La primera, tiene 200 empleados. Hay 2 personas en su empresa que trabajan en el
ensamblaje, assembly, de sillas y mesas y puede ensamblar sillas o mesas o una combinación. Y la segunda, finishing, o es aplicar el acabado. Y cuesta $1 por cada silla y $4 cada mesa y tiene un presupuesto de $400. Yo voy a visitar este problema en un poquito. Tarea 2. Es un problema de optimización. Una pista para resolver. Cada fila, cada columna y cada de los 9 cuadrados están compuestos de 9 números, de 1 a 9. Y la suma de cada fila, columna y cuadrado suma a 45. Estas son restricciones. Puede hacer esta en la computadora. Aquí es una regresión de optimización, la favorita de todo, la econometría. Entonces le muestro una hoja de cálculo en una serie de tiempo. Yo voy a ir a Excel aquí. Y Solver es un complemento del Excel, está aquí. Voy a abrir una hoja de cálculo. Se llama regresión. Ok. Entonces, Y es su variable dependiente. X es su variable independiente. Y quieres averiguar la relación entre Y y X. Y tenemos un gráfico de dispersión con la ecuación aquí. Sabemos la respuesta. Entonces, vamos a hacer optimización. ¿Cómo hallar las respuestas aquí? Voy a abrir Solver, pero antes yo voy a poner cosas aquí. Si la problema de optimización es minimizar the sum of squared errors here. ¿Ok? Queremos minimizar la suma de errores cuadrados. Y hay dos variables de decisión. Tenemos la pendiente y la constante de intersección. ¿Ok? Podemos tratar varios números aquí. Y queremos un número más chica, más pequeña aquí. Pero vamos a hacer con Solver. Es Solver aquí. Y el objetivo es en esta celda. Y queremos minimizar. Y las celdas que queremos cambiar son los dos aquí. Vamos a resolver. Hay una solución y Solver aquí es el pendiente y el constante de intersección. Ok, vamos a las diapositivas otra vez. Ok, ¿recuerda a Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan? Reagan said, confía pero verifica. Es un proverbio ruso. Si hay una solución según su modelo, tenga cuidado porque es posible
que la estructura de su modelo es equivocada. Mi consejo es le dé vueltas muchas veces si tiene un punto de referencia sobre una respuesta sensata. Y vamos a hablar sobre eso en el modelo de portafolio. Los pros de construir sus propios modelos desde cero. Mi consejo es mejor a construir sus propios modelos desde cero. Es un modelo puede ser matemáticamente factible o correcto, pero puede modelar algo que usted no quiere. Compare los resultados de su modelo con otros. Un choqueo de la realidad, otro modelo de referencia. Un problema sería la factibilidad del modelo. Una solución factible es uno que cumple las restricciones. Ok, la meta de maximizar es subir la más alta montaña. O para el problema de minimizar, la meta es para bajar al punto más profundo. Puede visualizar un modelo que tiene dos variables, como un gráfico tridimensional o como un plano acotado. Si solo hay dos variables, puede ver la cumbre aquí. So, tenemos soluciones globales y es el cumbre más alta. Y también tenemos soluciones locales, que es otra cumbre en otra montaña aquí. Entonces, en la teoría hay una mejor solución, pero hay muchas buenas soluciones alrededor la cumbre o en otra cumbre aquí. Hablamos sobre la importancia de un punto de referencia sobre una respuesta sensata. Esta diapositiva es una solución empírica. Es un modelo de Bajo o un modelo de difusión. El modelo describe el proceso de adopción de nuevos productos en una población. La premisa básica del modelo es que los adoptantes pueden clasificar como innovadores o como imitadores. El problema es averiguar los coeficientes de P y Q. P es el coeficiente de innovación y Q es la coeficiente de imitación. Es una S curva. Entonces, tenía un trabajo de consultoría para una empresa enorme en los Estados Unidos y empecé a trabajar en su modelo y el problema era uno de minimización. Queremos minimizar la suma de las desviaciones cuadradas. Es modelo de la econometría. Yo traté el modelo en software y explotó el modelo. Entonces trate de resolver el modelo usando una hoja de cálculo y un gráfico superficie. Aquí son los resultados. Si quiere minimizar algo, queríamos un agujero, pero encontré una línea con la misma elevación. Está aquí, ¿sí? La conclusión, había tropecientos de soluciones y había un problema con el modelo. Ok, vamos a ver, yo quiero ver un otro archivo de Excel. Es un ejemplo de solución empírica. Voy a abrirlo. Let's see, voy a cerrar eso.
Ok, otra vez. Está aquí, creo que sí. All right. Ok, recuerda las cantidades a mesas están aquí y las cantidades de las sillas están aquí. Y en esta celda es una ecuación del problema. So, puedes ver cuando usa una gráfica superficie o también cuando quiere usar solamente formato condicional, aquí está la respuesta aquí. Yo voy a mandarles a ustedes todos los archivos so ustedes pueden ver más claro. So aquí es un gráfico superficie aquí. Ok, so vamos a ver. Quiero empezar con la parte de la presentación sobre la infraestructura o esposa de los modelos de la optimización. Entonces, la segunda reflexión es la función del objetivo. So, realmente, la función objetivo es su modelo y hay dos elecciones. Puede minimizar o maximizar. Tiene que escoger solamente uno. So, quiere maximizar en el mundo de los negocios, usamos van o TIR, o para minimizar, podemos minimizar pérdidas, tiempo, pero en esta presentación vamos a hablar sobre riesgo. Que no quiere maximizar riesgo, quiere minimizar riesgo. Esto es un ejemplo de una media ponderada, un ejemplo clásico de un portafolio. Y es una finca. Por ejemplo, beneficios de una cosecha por números de acres con beneficios de otra cosecha por números de acres. Y el resultado es sus ganancias. Entonces, esto es una función objetivo de un portafolio de acciones. Con el modelo, vamos a hablar sobre tres acciones, IBC, NMC, NBS, y podemos ver el valor esperado de cada uno y queremos saber el porcentaje de portafolio que queremos invertir. Ok, hablamos sobre las variables de decisiones. ¿Sobre qué variables tiene control? Estas son sus variables de decisión. ¿Cuáles acciones se compran? ¿Cuántas acciones se compran por cada activo? ¿Qué precio de compra tiene? ¿Se incluyen opciones, por ejemplo? Y también tenemos restricciones. Desafortunadamente o afortunadamente hay restricciones en la vida. Y las restricciones son limitaciones o condiciones en las variables de decisión. Por ejemplo, decimos sujeto a. Quiero maximizar o minimizar algo, pero sujeto a. Ejemplos son, tienes solamente una cantidad de tiempo, un presupuesto, empleados, agua, maquinaria, y también en el método de optimización de portafolios, tenemos restricciones de riesgo también. Vamos a hablar sobre metas. Puede ser muchas metas.
Como discutimos antes, tiene que escoger una de dos, maximizar o minimizar. Ok, ¿cómo incorporar el riesgo? Obviamente es una clave. En el modelo de Markowitz tiene que programar directamente una función. No es Monte Carlo. Y usa varianza y covarianza. En optimización, simulación, usamos correlaciones con Monte Carlo. Una característica muy importante que puede implementar en optimización y simulador de riesgo es de las correlaciones. Las tres líneas aquí, verde y los azules, son de tres modelos iguales, excepto la línea roja es un modelo con mucha correlación negativa. Y el verde aquí consiste de mucha correlación positiva. Y hay menos riesgo con un modelo que tiene correlación negativo. Cuando usamos las correlaciones, el todo puede ser mayor que la suma de las partes. Con las correlaciones o covarianzas, no es verdad que no hay gratuito en la vida. Y Buckminster Fuller aquí, él fue famoso por sus cúpulas geodésicas. Ok, en inglés decimos meanwhile back at the ranch. Literalmente la traducción es mientras tanto regresando al rancho. Pero realmente significa la introducción de un nuevo tópico de conversación. Entonces, las siguientes diapositivas se muestran un ejemplo. Queremos maximizar el retorno, pero en un modo que minimizar el riesgo. Esto es la optimización de Markowitz. Y el modelo Markowitz es un ejemplo de sinergia, utilizando correlaciones y también la diversificación de acciones. Sobre portafolios. Los portafolios son comúnmente vistos como un grupo de inversiones financieras. No obstante, la definición de portafolio puede ser ampliada para incluir una colección de cursos de acción que usted puede emprender. Pero hablamos de acciones ahora. Y aquí algunas cosas son diferentes maneras de decir lo mismo. ¿Qué es el modelo? Vamos a discutir sobre el modelo ahora. Queremos minimizar el riesgo, es la varianza. Seleccionado son variables de decisión con la cantidad de cada acción. Aquí son los pesos, el porcentaje. Sujeto a son las restricciones. Los pesos suman a 1 y queremos aquí un retorno especificado. Y voy a explicar eso en la hoja de cálculo. Dice, ¿dónde? La primera ecuación es promedio ponderado de retorno. Y la segunda ecuación es la suma de riesgo. Pero no es simple un promedio ponderado de las varianzas, pero es menos a causa de covarianzas. Si tiene reducción de varianza del modelo con las covarianzas negativas aquí, porque ellos son valores negativos.
Primer paso. Ahora discutimos del modelo de tres acciones. IBC, NMC, en NBS. Segundo paso. Es la identificación de las variables y constantes. Aquí. Tercer paso. Se muestran la función objetivo aquí. Ok. Y sujeto con las restricciones. 1. La inversión total necesita ser igual a 100%. Número 2. El valor esperado de los rendimientos es de 10, 11, 12, 13. Son distintas optimizaciones aquí. Yo le explico en un momentito. Restricciones 3 a 5. No existen valores negativos para los pesos. Y restricciones 6 a 8. El porcentaje de cada fondo no puede estar por encima de 100%. Ok, antes de comenzar de optimización determinística en Solver, quiero explicar la diferencia de este método y optimización dinámica. Perdón. A la izquierda hay una representación de un modelo estático. En simulador de riesgo se llama optimización estática. Y puede resolver estos problemas en Solver y también en el simulador de riesgo. Con las restricciones decimos el lado izquierdo al lado derecho. Aquí es el lado izquierdo, aquí es el lado derecho de una restricción. Epifanía no es en el sentido religioso, pero es una iluminación en que algo se presenta con una nueva luz. Es muy poderoso. Y John Van Neumann era un famoso matemático. Él trabajó en la teoría de juegos y él dijo, muchas ramas de las matemáticas puras y aplicadas tienen una gran necesidad de instrumentos informáticos para romper este nacimiento actual creado por el fracaso del enfoque puramente analítico de los problemas no lineales. Esta diapositiva muestra las diferencias de un modelo estático y uno que es dinámica. Los coeficientes aquí en el modelo estático no son puntos fijos, pero son distribución. Miramos a la primera restricción aquí. Contiene 180 en el lado derecho, pero podemos reemplazar este número con un supuesto aquí. Cuando hay incertidumbre de las entradas de un modelo, hay incertidumbre en la salida. La máxima solución es una distribución como aquí. No es solamente este número, es la distribución. Aunque no hablamos hoy día sobre optimización dinámica o estocástica, manténganse conectados con nosotros para las próximas presentaciones. Limitaciones de optimización determinística o estática. A los matemáticos les gusta resolver un problema con una solución cerrada. El problema es si sigue esta ruta, realmente hay pocos problemas que puede resolver. Otro problema es a suponer la condición de normalidad cuando no existe.
A veces los datos son otra distribución o no distribución o son bimodales. Y Markowitz asumió una distribución normal. Hablamos sobre la condición de la normalidad. Es común asumir la normalidad, pero una mejor palabra es fingir. En el marco del alemán, era una foto de gas y su ecuación aquí. Pero el problema es que hay mucho fenómeno que no es normal. Y hay muchas técnicas estadísticas a determinar la normalidad de datos. Hay mejores pruebas que chiquirado, pero es uno aquí. En vez de usar supuestos como normalidad, se puede construir una distribución personalizada. Estos son los datos. Realmente no ajuste bien la distribución normal y puede construir su propia distribución como así. Ok. Antes de empezar en las hojas de cálculo, quiere mencionar que puede combinar dos metas en una meta. So aquí tenemos retorno y tenemos riesgo. Y si hay un ratio, se llama ratio de Sharpe, es retorno encima del riesgo aquí. Ok, so vamos a ver otro hoja de cálculo. Se llama acciones. Y podemos empezar el modelo de Markowitz. Aquí. Ok, so tenemos los precios de las acciones de los tres activos aquí. Pero tenemos que transformar los precios a un metro comparable. Es una normalización de los datos. Y el modelo muestra tres activos. Son valores de cada año, entonces no es necesario convertir a valores anualizados. Yo calculé el incremento como rendimientos anuales compuestos en una manera continuamente. Y aquí es la fórmula, aquí. Para comprobar el logaritmo de las diferencias, puede analizar el problema en columna N, aquí. So, por ejemplo, empieza con este precio y termina este precio. Y no tiene datos aquí. Pero quiere saber cuál es la tasa de retorno continuously compounded interest. So aquí es la fórmula para continuously compounded interest. So entonces, está aquí en esta celda. Y queremos saber cuál es la tasa. So entonces, podemos usar otra herramienta en Excel. No es realmente optimización. Dice buscar objetivo. Ok, so queremos determinar la tasa aquí. Y queremos usar let's see, definir la celda. No, I want to change that. Aquí. Con el valor
155. Ok. Cambio la celda de tasa. Y tenemos una solución. Es la misma aquí que el promedio aquí. Ok, voy a cerrar la hoja de cálculo aquí. Y puedo abrir otra. Se llama portafolio. Ok. Un poquito más grande. Ok. So aquí están las columnas con los porcentajes de las acciones de incrementa o no. Y queremos conocer la volatilidad de las acciones y también las correlaciones entre las acciones. So usamos aquí la matriz de covarianza en el modelo de Markowitz. Y hay una herramienta en análisis de datos, pero usa las varianzas de población y también las covarianzas no están actualizados con datos nuevos. Entonces, uso la función de Excel. Una covarianza de muestra y la varianza de muestra está aquí. So, let's see. Varianza, 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 y estos son las covarianzas aquí. Un poco de consejo, probablemente es buena idea como un punto de referencia construir una matriz de correlaciones aquí. ¿Por qué quieres saber la magnitud de las correlaciones? Por ejemplo, NBS y NMC tienen una correlación negativa fuerte, más o menos de alguna manera. Obviamente ustedes pueden establecer el modelo como quiera, pero esto es un diseño que a mí me gusta porque tiene transparencia. Vamos a ver más cosas en el modelo aquí. Las celdas verdes aquí son los retornos esperados. Y esta línea es una restricción del retorno esperado. So, cuando empezamos la optimización, queremos un retorno de 10% aquí. Entonces, las otras partes del modelo tenemos celdas amarillas y estas son las variables de decisión. Ustedes tienen control de estas variables. Y esta celda aquí, I30 es la celda que refleja el riesgo o es varianza. Y la primera optimización queremos minimizar el riesgo, pero con un retorno de 10 aquí. Ok, so vamos a empezar. Solver. Ok, so, objetivo. A ver si estamos en el... ¿Dónde estamos? El objetivo está aquí. Queremos minimizarlo. Y cambiando las celdas variables, los tres están aquí. Está aquí. Y estos son las restricciones. So yo voy a resolver. Realmente la respuesta está aquí, pero vamos a cambiar en un momentito. So dice,
Solver encontró una solución. So, aceptar. So, yo tengo otro hoja aquí. Y aquí es la captura de pantalla. Y en la línea aquí yo tengo retorno. Recuerda, queremos un retorno del 10%. Y el riesgo, este celda está aquí. Y es el porcentaje de las tres acciones. Vamos a hacer otra optimización. So voy a cambiar esto de 10 a 11. Solver. Resolver. Encontró una solución y es la mezcla de las acciones. Y aquí es el riesgo o la varianza. So estos están aquí. So yo puedo hacerlo otra vez para 12. Oops. Solver. Resolver. Aceptar. So, las nuevas respuestas. Y podemos hacerlo. ¿Qué pasó con 13? 13 porcentaje. Vamos a ver eso. 13. Solver. Resolver. Solver no encontró ninguna solución viable. Es porque no hay caballos en el modelo. Una acción no tiene un retorno de 13. So, entonces, ¿qué vamos a hacer con los datos? Vamos a ver una frontera eficiente. Realmente la frontera eficiente es el proceso de volver a correr distintas optimizaciones con distintas restricciones. Puede hacer una frontera eficiente con muchos de los modelos. Y tengo un ejemplo aquí. A la izquierda aquí hay un ejemplo de un curso en la economía. Yo he enseñado muchos cursos en la economía y la famosa explicación de intercambios de mantequillas y cañones. So, es un país. Puede producir todo mantequilla y puede producir todo cañones. Y aquí es el nivel puede producir, pero es ineficiente. Si quiere crecer hasta este punto, es un nivel eficiente, imposible. No puede producir aquí porque no tiene suficiente dinero, recursos, empleados y todo. Aquí es la frontera eficiente. Realmente es la misma cosa de aquí, pero vamos a ver. Tenemos aquí el retorno esperado. Retorno y aquí tenemos riesgo. Puede ser desviación estándar o varianza. Y por ejemplo, vamos a ver este punto aquí.
Es un portafolio de acciones. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, estos 3 acciones. Y tiene un retorno aquí. Es de cantidad, ¿sí? Pero hay ese riesgo aquí. Y quiere mezclar el portafolio mejor con menos riesgo. So, esta solución está aquí. Es la misma, es el mismo retorno, pero aquí hay menos riesgo. So, la meta es mover, mover, mover y llega en la línea y es minimizar el riesgo sujeto a un retorno. So, aquí no puede ir aquí porque es área no factible, es imposible. Y aquí es posible, pero ineficiente. So, en su hoja de cálculo, tenemos aquí frontera eficiente. Y voy a mover esa cosa. Okay, I'm going to get rid of this. Okay. Estamos cerca de Liz. Es solamente una gráfica de riesgo y retorno aquí. So, aquí es una optimización. Otro. Ok, so queremos hablar sobre el ratio de Sharpe. Recuerda de es ratio de retorno y riesgo. Entonces podemos maximizar el ratio. So, tenemos era un diapositiva, es esta diapositiva aquí. So, es el ratio de Sharpe, retorno encima del riesgo. Y podemos hacer esto en el modelo también. So, estamos en un modelo. Y aquí, let's see, tenemos que cambiarlo un poquito. Solver. Okay. So, en vez de minimizar aquí, queremos maximizar el ratio de Sharpe. Y voy a cerrar esto un momentito. Y aquí es solamente un ratio del retorno aquí y riesgo. Okay, so solver. Queremos maximizar el valor que está aquí. Y queremos quitar de esta restricción porque es una restricción que un retorno. So voy a eliminarlo. Resolver. Encuentro una solución. Aceptar. So dice el ratio de Sharpe es esto. Y el retorno es 11.5%. Y la mezcla de acciones es esta y esta. Ok, so. Recuerda que estamos hablando sobre la verificación de los modelos. Un modelo puede ser matemáticamente factible y correcto, pero puede modelar algo que usted no quiere.
So, es la respuesta de ratio de Sharp. Aquí. Y dice, es el retorno de aquí. Pero yo tengo mi propia ratio de Sharp aquí, es solamente un ratio del riesgo retorno. Y dice 11.52 en medio de aquí. Pero el ratio de Sharp es más grande del 114. So, yo no sé qué pasó, pero algunas pistas en el problema. ¿Es problema del software? ¿Es problema de tu modelo? ¿O es la respuesta correcta? So, cuando tiene un resultado como aquí, corre el modelo con otro software o con este software lleva a cabo 10 optimizaciones de minimizar la varianza sujeto a retornos de 11, 11.1, 11.2, 11.3 hasta 12. Porque quizás no es lineal entre los puntos aquí. No, yo no sé. So es la tarea suya. So quizás el fin de semana yo voy a hacer eso, pero ahora no. So entonces, reconozco que los métodos de optimización llevan tiempo a comprender bien y Software Shop puede proveer entrenamientos, consultas y ayuda con sus modelos. Me gustaría hablar con todos de ustedes y muchas gracias por tu interés y estamos hablando y buena suerte con todas las optimizaciones en sus vidas.